Regresamos para seguir platicando con Ismael Reyes Retana sobre el interesantísimo e importantísimo asunto del chamizal, el cual celebra este mes de septiembre, este mes de la patria, el 50º de su recuperación por parte de los mexicanos, y habrá desde luego muchas celebraciones y conmemoraciones, pero Excelsior Televisión ha querido ser la primera en estar con ustedes sobre este tema. Ismael, ¿qué pasa después de esta comisión de límites que forman México y los Estados Unidos? Bueno, en vista del fracaso de esta comisión, por lo menos para la solución del problema, porque la parte técnica fue muy importante, se celebra un tratado entre México y Estados Unidos para someter a arbitraje, a un tribunal arbitral, el problema, ¿no? Lo que se hace es, se toma la comisión de límites y se le agrega un tercer comisionado, un comisionado canadiense, y ellos deberán de resolver por mayoría de votos a quien le corresponde el dominio inminente de ese territorio. Arbitraje, para nuestro público, es un juicio en el cual los contendientes deciden a la parte que va a juzgar, ¿verdad? La parte que va a resolver. Así es. Históricamente, en materia internacional han existido tres tipos, ¿no? El de jefe de Estado, ¿no?, que se le sometía a un rey o al papa, a un tercero, un problema justo por su calidad, por la calidad moral que se le consideraba, y entonces él resolvía. Así tuvimos alguno que lamentablemente nos fue adverso, que fue el de la Isla de la Pasión para nosotros, en la isla Clipperton, que se sometió al rey Victorio Manuel II de Italia, y la resolución fue desfavorable. Después hay una comisión mixta, y el tercero es el tribunal arbitral, en que hay un representante, un nacional de un país, un nacional de otro país y un nacional de un tercer país. ¿Y qué pasó en el juicio arbitral ante este tribunal? En este tuvimos un excelente también abogado, Joaquín Casasus, que hizo una defensa retomando parte de lo que había dicho Matías Romero, del cambio brusco, el cambio gradual, y que tiene además bases desde el derecho romano, de los terrenos arcifinos, ¿no?, que está en el derecho romano, y que no era extraño para esa época, en el Código Civil de esa época, para terrenos rústicos, que muchas veces para los terrenos en el campo, pues el límite más lógico resulta ser el río. Y eso también estaba contemplada, esa solución, en este Código Civil, y en el Código Civil actual, por cierto, también sigue estando contemplada esta figura. Fue bastante breve el tiempo que tomó este tribunal arbitral, porque, como decía, la parte técnica ya había sido elaborada por la comisión, entonces nada más se desahogaron las pruebas que ya estaban básicamente incorporadas, sí. ¿En cuánto tiempo resolvió? Menos de un mes. Caray. Resolvió rapidísimo. Sí. ¿Y cómo nos fue ahí? Ahí nos fue muy bien, por lo menos formalmente nos fue muy bien. La resolución por unanimidad fue a favor de México, de que se le devolvían estas 177 incluso hectáreas. El juez norteamericano votó... Perdón, por mayoría. Por mayoría. Sí. El juez americano votó en contra, el canadiense y el mexicano a favor, y inmediatamente el comisionado americano se inconformó de la resolución. Los abogados siempre andamos apelando, ¿no? Así es. Aunque ganemos. Sí. Una de las cosas que decía era que no se delimitaba bien en ese momento cuál era el terreno, cosa que era un poco absurda, claro, porque pues eso era también materia de una comisión técnica que viera cuál era exactamente. Supongo que habían hecho ya los deslindes, ¿no?, en los trabajos técnicos a que te refieres de la Comisión Binacional, ¿verdad? Resolvieron a nuestro favor. Ya teníamos nuestra sentencia, pero no teníamos nuestro terreno. Así es. Pues los presidentes mexicanos, pues desde Madero, Madero en su primer informe de gobierno
dice que pues fue un éxito y que van a encontrar una forma política de solucionar el problema sin renunciar al derecho que teníamos. Y ahí hay pues una serie de propuestas, tanto de México como de Estados Unidos, como de que México ya no tuviera que pagar una cantidad que debía ad perpetuum a Estados Unidos, que era el Fondo Piadoso de las Californias, o incluso una cuestión muy novedosa que en 1913, que consistía en construir un aeropuerto en ese terreno que sirviera a los dos países, que en este momento pues sería algo buenísimo, ¿no? Pero pues en ese momento a lo mejor no era algo que les interesara, ¿no? También en algún momento hubo la propuesta de que Estados Unidos nos diera mayor dotación de aguas del río Bravo, una serie de propuestas que no progresaron. Es decir, que nos diera algo a cambio y así llegamos a López Mateos. Así es. Así llegamos a López Mateos. ¿Y qué sucede en el régimen de López Mateos? ¿Se reactiva el tema? Se reactiva. El presidente López Mateos, desde que toma posesión, es interés suyo recuperar ese territorio. Como mencionabas, mi abuelo Manuel Tello era su secretario de Relaciones Exteriores. Mi abuelo entró al servicio exterior en 1921 y cuando hizo su examen para ingresar a la Cancillería tenía que desarrollar un tema de varios temas que le propusieron y justamente desarrolló el del arbitraje del chamizal. Ah, ya lo traía desde joven sí. el asunto. Y años más tarde fue embajador en Estados Unidos. Así es. Y posteriormente canciller de México. Así es. Entonces desde ese momento, según decía, sintió el interés de participar activamente en la solución del problema. Y le tocó, ¿no? Y tuvo eco con el presidente López Mateos en el tema. Así es. En 62, que viene el presidente Kennedy a México, ya habían hablado pues a nivel diplomático de que el presidente mexicano quería tratarle ese tema, a lo cual aceptó Kennedy. Se reúnen en una sesión larga, justo para tocar específicamente este tema. López Mateos, con mapas en el salón presidencial, en la mesa presidencial, le explica todo el tema, y el presidente Kennedy coincide en que pusiera algo. Dicen que le ofreció un cheque, ¿no? Sí, eso te lo pregunto al nieto de Manuel Tello, ¿y qué reacción habrá tenido López Mateos ante eso? Así es, le preguntó que si nuestro interés era económico, a lo cual el presidente López Mateos le dijo, no, por supuesto que no, yo no soy corredor de bienes inmuebles, esto nos pertenece y pues es territorio mexicano y no podemos cederlo. Qué gran estadista López Mateos, es, y qué directo para contestarle de manera terminante a un planteamiento que a los ojos nuestros no dejaba de ser lépero. Así es. Lejos de ser comedido. Y después... Ahí deciden que va a haber las negociaciones entre el embajador Thomas Mann y entre el embajador Tello. Hay estas negociaciones, llegan a un acuerdo y se lo comunican a sus respectivos presidentes, y el presidente López Mateos, en una ceremonia muy formal que fue transmitida por televisión, anuncia al pueblo mexicano que ha recuperado el territorio, que hemos llegado a un arreglo para la recuperación del territorio del chamizal. Un día histórico después de 100 años de lucha jurídica en las instancias internacionales para recuperar un territorio pequeño en extensión, pero grande en nuestros principios constitucionales, en nuestros principios históricos y en nuestros principios esencialmente como sociedad y como nación. Ismael, no resisto la tentación de hacerte una pregunta de algo que he escuchado pero que no lo tengo con detalle respecto al humorismo inteligente siempre de López Mateos,
algo relacionado con los pantalones arrugados. ¿Qué sucedió? Después de este anuncio formal que hace el presidente, se celebra una convención, se firma, en donde ya queda establecido que Estados Unidos le va a devolver a México el territorio del chamizal, y justo el 25 de septiembre de 1964 hay la ceremonia oficial, que como les comentaba, van al territorio del chamizal para que se haga la entrega simbólica. Ahí llegan en helicóptero el presidente López Mateos con su comitiva, entre ellos mi abuelo, y a la hora de bajarse el presidente López Mateos del helicóptero se le sube el pantalón, se le sube la valenciana, ¿no? Hasta la rodilla se le sube el pantalón, y entonces muy preocupado mi abuelo porque ya iba a saludar a Lyndon B. Johnson, corre tras López Mateos y le dice: señor presidente, bájese los pantalones. ¿Qué tanto le debemos?, contesta López Mateos. Qué bárbaro. Sí, eso habla justo que mi paisano, el gran presidente, fue un hombre que todavía nos sigue inspirando y todavía nos sigue guiando con muchas de sus enseñanzas y de sus gestas. ¿Algo más que quieras agregar de esto, de este festejo que lo comenzamos con esta emisión, Ismael? Pues, como mencionabas, que es algo sumamente importante, ¿no? Que se ha perdido el recuerdo de este suceso, ¿no? Si revisas los periódicos de la época, le dieron una cobertura impresionante. Hay libros de entrevistas a personalidades de la época, todos coinciden. Si ves quiénes intervinieron: Juárez, Porfirio Díaz, Matías Romero, Sebastián Lerdo de Tejada, juristas como Casasus, como Emilio Rabasa, diplomáticos como Manuel Tello, Sánchez Gavito, una gran cantidad Carrillo de personas. Flores también, Carrillo Flores, por supuesto. Carrillo Flores. Todos ellos, pues era una cuestión muy importante, entendían cuál era la trascendencia de esto, no defender los principios que ahora son principios constitucionales de la política exterior mexicana, ¿no? La igualdad jurídica de los estados, solución pacífica de controversias, también pues la soberanía nacional, el territorio nacional, ¿no? Si bien perdimos territorios, parte de nuestro territorio, como mencionabas, por la guerra, pues es de la guerra, pero este territorio sí nos correspondía a nosotros, ¿no? Y entonces era muy importante reflejarlo, ¿no? Es una historia de perseverancia y de éxito, ¿no? Que hay que recordar siempre eso. Hay que recordarla siempre. Claro que sabemos ser grandes los mexicanos, y qué bueno que este mes nos lo recuerda. Muchas gracias, Ismael. Muy gracias a ti por la invitación. Porque ha sido una verdadera lección de historia patria lo que nos has venido a contar. Muchas gracias a ustedes. Nos veremos el próximo domingo en esta misma emisión. Mientras tanto, si gustan que estemos en contacto, en @JRomeroApis estoy con ustedes. Buenas noches y hasta la próxima. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.